Bueno, la sección se llama 3x1. Yo te pedí que buscaras libros que te gustaban especialmente o textos que te marcaron y luego tengo uno de regalo. Bueno. Para hacerte que te buscamos como medio Bueno, medida. bueno. Pero antes yo quiero hacerte un par de preguntas. Sí, claro. Por ejemplo, cuando te encontrás con un texto teatral como La Cabra, que es esta obra que estás protagonizando y dirigiendo, un actor de tu peso elige hoy, hace lo que siente, no tenés esa posibilidad. ¿Qué tiene que tener el texto? Cuando leíste La Cabra, ¿qué tenía para que te diera ganas de hacer todo el lío que significa hacerla, no? Sí, mira, a ver, yo no leo solamente teatro para buscar materiales, ¿no? Muchas veces leo teatro porque es parte de mi alimento indispensable. Pero cuando me acercan un material, que generalmente yo no soy un actor que ha salido a buscar materiales para hacer, generalmente los materiales son cosas que se me acercan. Fundamentalmente son dos cuestiones. Por supuesto que el material me interese, pero eso no alcanza para que un actor, para mí, se atreva a hacer un material, sino una suerte de estrategia entre lo que yo creo que tengo, lo que yo creo que puedo conseguir en el término y en las circunstancias que el material y la circunstancia del proyecto tiene. O sea, si yo advierto que dentro de lo que el material, el personaje, tiene algo de lo que yo puedo ya aportar, o de tener que salir a construirlo, me imagino que podría llegar a construirlo, ya es un 50% a favor de que yo me anime a hacer el material. Después eso se completa con quién lo va a dirigir, que es muy importante, porque los materiales, digamos, una obra de teatro está obligada a pasar por muchas miradas y esas miradas van haciendo del material mayor fortuna o mayor desgracia, también según los puntos de vista, ¿no es así? Entonces yo intento también, vos vas como jugando, vos decís, bueno, está este material, este director, conozco esto del director, conozco esto de mí, y haces así y decís, bueno, creo que tiene sentido que me aventure, o decís, el material es extraordinario, el director es extraordinario, pero yo no creo que tenga en este momento ni el material en mi casa para hacerlo ya a mano, ni la capacidad de ir a buscarlo. Esas son estrategias que siempre conllevan un error posible, y es que nadie finalmente sabe a priori cómo realmente va a ser un viaje. De manera que cuando yo me acuerdo, cuando yo hice Un oso rojo, que es una película que dirigió Adrián Caetano, yo cuando leí el libro y cuando lo conocí a Adrián, consideré que no era un proyecto para mí, que yo no podía hacer eso. Y por suerte casi se me obligó, mis amigos me dijeron que si no lo hacía no me iban a hablar nunca más, entonces yo me avine y me animé. Y cuando terminé el viaje de hacer esa película, advertí que por suerte hay algo que se llama imperfección en los cálculos, porque yo no hubiera previsto que iba a aprender tanto y que iba a poder también ofrecer lo que ofrecí. Yo no me lo imaginaba. Claro. Bueno, así que de todas maneras uno hace lo que cree que tiene que hacer, leer, decidir, pensar si puede avenirse a eso y hacerlo. ¿Hay alguna línea, algún texto que digas cada noche haciendo La Cabra que puedas contar acá y que te emocione especialmente mientras lo haces? Sí, hay un texto que a mí me emociona, me parece un texto... Mira, los textos en teatro no solamente para mí emocionan a cada cual, porque estamos hablando, bueno, yo hablo de mí, ¿no? Por su contenido, sino por su sonoridad, ¿no? Hay algo en las palabras que vos decís... Porque hay un texto que dice, soy un hombre profundamente perturbado, enormemente dividido. Me emociona porque creo que él articula de una manera muy precisa lo que le pasa. Por primera vez va a una hondura muy grande cuando se comunica con su mujer, porque un hombre profundamente perturbado y enormemente dividido es una experiencia muy fuerte, está hablando casi de la locura, ¿no es así? Y este hombre está hablando casi desde una orilla que vos decís, ¿desde qué orilla está hablando este hombre? ¿Es un grito de pedido, es un grito de socorro, es un pedido de ayuda o es una definición categórica que hace de él? Y además por las palabras, profundamente perturbado, son dos palabras muy hermosas, profundamente perturbado y enormemente dividido también. Me conmueve mucho esas cuatro palabras que articulan de una manera muy precisa y muy sintética
lo que él le quiere decir a su mujer, ¿no? Es un grito, Para aunque mí no sí. se grite. Para mí sí. Claro. ¿Y recordás cuándo te sorprendió, te emocionó, te divirtió un libro por primera vez? Sí. Yo no pertenezco a una familia de lectores, ni a una familia culta, ni a una familia informada. Pertenezco a una familia con otros atributos, pero no esos. Y para mí leer era algo, era una materia del colegio, no era un bien de la humanidad, era una obligación de los niños. Era lindo la lectura en otras casas porque tenían libros muy bonitos. Pero no, y para mí el libro primero fue un libro de Guy Descartes que se llamaba La impura. Es el primer libro que yo leí fuera de la obligatoriedad de Platero y yo, El matadero, libros que El matadero lo leí hace poco y no puedo creer que de chiquito se me haya dado ese maravilloso libro, como el Facundo, maravillosos libros. Pero bueno. Es mucho para un chico. Es mucho para un chico si se le hace creer que lo que va a interpretar en ese momento es lo que es. Si se le da como manera de empezar a jugar a sus impresiones y a su viaje, es otro tema. Pero si ese libro tiene que ver con informarle al alumno y que el alumno se entere de una buena vez de lo que es la cosa, yo creo que es un error, porque es un libro de una enorme complejidad, ¿no es así? Sí. Como para imprimir en una criatura, creo yo. Sí. De todas maneras, que el Ministerio de Educación me disculpe porque es probable que diga una bestialidad. Es el diario La impura de Guy Descartes, hablaba sobre una mujer que la rajuñó un gato y que contraía esta enfermedad, la lepra. Y para mí fue infernalmente apasionante, porque además era un libro muy erótico, para mi gusto en ese momento. ¿Tenías más o menos? 28 años. 32, pero recién cumplidos. Recién cumplidos. Tenía 11 años, creo. Claro. Y era una época en la cual yo veía que había algo que estaba empezando a pasar diferente en mí. Y había unos capítulos extraordinarios donde ella se bañaba y desnuda empezaba a observar unas manchas extrañas y eso ella creía que tenía que ver con una relación que había establecido íntima con un hombre creo que era en Asia. Y en verdad era que un gato la había rajuñado. ¡Uf, qué viaje era eso para mí! Era terrible para todo. mí era apasionante. Primero porque además hablaba de cosas que yo no tenía, bañaderas con espuma. Era una cosa extraordinaria. Ese fue el primer libro. Y Sexo, gato y bañadera con espuma. Sí, todo tan lejos. Y bueno, muy el que Sommer, que en ese momento, y muy también Jabón Lux, que en ese momento la Borges hacía una publicidad de jabón, no sé así, donde se bañaban así con jabones y decían, tengo una sola piel, no sé qué. Bueno, esa es mi literatura. No está tan mal. ¿Y esa familia que tenía otros atributos? Digo, a grandes rasgos, ¿qué familia era? ¿Una familia de clase media? No, no era una familia de clase media. ¿Dónde ocurría todo era una esto? familia, mi familia era de clase baja. Yo soy hijo de padre y madre judíos, alemanes, mi padre y mi madre, una mezcla europea muy particular. Viví toda mi vida en Núñez hasta los 18 años y éramos una familia con muchas dificultades para sobrevivir. El libro no era... Mi familia, se produce un distanciamiento. Generalmente en las familias judías por lo menos hay una cuestión de la tradición. En la mía no, eso tampoco se mantuvo. Así que mi padre, que conservaba discos alemanes, nos hacía de pasta extraordinarios, nosotros esos discos lentamente los fuimos transformando en posavasos, en ceniceros, y los libros, que yo me acuerdo que había libros en hebreo, libros en alemán, porque mi padre había traído y conservaba, lentamente se fueron rompiendo, o sea, lo poco que teníamos
Nosotros nos No. ocupamos en transformarlo, producto seguramente ya que ya tenía una enorme necesidad creativa. Lo social no era No era lo tuyo. no era lo mío. De los libros que trajiste, Sí, yo me di cuenta cuando a mí me habían pedido que traiga 3 libros. Yo me di cuenta, yo leo mucho y he leído y espero yo poder seguir leyendo mucho. Pero cuando me hablan de libros que a mí me hayan impregnado, digamos, siempre me aparecen los libros de teatro. Se ve que es la literatura donde más actividad tengo, en el sentido de donde más encuentro mi posible trabajo. Entonces elegí estos 3 libros, 2 de Lorca, 2 obras de Lorca sobre las que trabajo mucho y que he leído muchas veces, pero que cada vez que leo es como un encuentro primero con el material. Lorca es yo traje 2 libros además y otro de Tennessee Williams. Un libro de piezas cortas. Y hoy, buscando estos libros, porque me pidieron que los traigan, yo le dije, no me creerán y me dirán, a ver, demostrar que los tenés. no, así Dije, funciona el programa, no. dije, yo los llevo. No, al revés, si no los buscamos nosotros. No, pero ¿Cómo? estoy bromando. Yo me di cuenta que regalo muchos libros, porque este libro que está fotocopiado, Claro. lo tengo fotocopiado porque se lo pedí a una persona que me lo preste, porque el mío lo había regalado. Y el de Lorca, que tiene las obras completas, me acabo de comprar nuevamente las obras completas de Lorca, lo tuve que volver a comprar porque me di cuenta que también lo regalé. Y me doy cuenta que me gusta mucho regalar libros. Y me gusta mucho regalar libros, muchos libros que yo uso. Claro. Y que me son importantes. Me gusta cederlos. Es como regalarles un comentario tuyo sobre... Mira, a vos te vendría bien. Acá hay algo que a vos te sirve. Es como ceder algo que es más allá de mi finitud, que me parece una eternidad que todos nos merecemos. Y para mí, Lorca es un hermoso ejemplo de lo que es la posibilidad de un ser humano de ser eterno. Porque es un poeta de una enorme belleza, de un enorme conocimiento acerca del teatro, ha construido un lenguaje propio en el teatro, y las 2 obras, ¿no?, que son La Casa de Bernarda Alba y Yerma, 2 extraordinarios materiales muy conocidos, no solamente por la gente de teatro, muy conocidos popularmente, muy conocidos, son 2 obras de una enorme complejidad, contienen toda la belleza de su poética, que es muy grande. Permíteme un Sí, minuto, cómo no, acá por favor. lo que hacemos es mostrarlos porque después Sí, muchos claro. van y lo compran y está buenísimo. La verdad que es un bien deseado. Contame, para el que nunca lo leyó, a mí me tocó en la escuela, Sí. ¿qué tiene la Casa Bernarda Alba? ¿Qué se encuentra Mira, ahí? yo las 2 obras, yo las uniría por una temática, por eso elegí también las 2, porque Yerma y La Casa de Bernarda Alba es una pintura muy estricta, muy amorosa, porque si hay algo que tiene Lorca es un crítico amoroso de su gente. O sea, no es simplemente un crítico, sino es un hombre que además ya en su poética tiende a involucrarse de una manera muy humana, muy propia y muy popular con los asuntos de los que habla. Y La Casa de Bernarda Alba y Yerma son 2 cuentos diferentes. La Casa de Bernarda Alba, como todo el mundo, tiene que ver con una mujer que, muerto el marido, ha decidido resolver un problema muy grave que es qué va a hacer con sus hijas, y decide cerrar la casa, casar a una de las hijas, que es la única que tiene condiciones para casarse en ese momento, y las otras las encierra, y ha decidido durante 7 años luto. De manera que ella va a quedarse serena y tranquila, porque la entrada de los hombres en esas casas es un grave trastorno, porque es una sociedad muy cerrada, porque las mujeres, en fin, no hay hombres en el pueblo, hay un solo hombre que se llama Pepe el Romano, que justamente se llama Pepe el Romano porque viene de una ciudad que se llama Roma, ni siquiera pertenece ahí. Bueno, lo que habla La Casa de Bernarda Alba, entre otras cosas, tiene que ver nuevamente con un tema de Lorca, que es 2 grandes pasiones que tiene este pueblo, que tiene que ver con la institución y la sangre, que son 2 cosas que a veces no se llevan nada bien. Que de hecho lo tiene el flamenco, o sea que tiene que ver con eso profundamente temperamental y al mismo tiempo profundamente estricto.